tocando distintos temas. Uno de ellos, lo invito todavía al congresista que permanezca con nosotros, uno de ellos tuvo que ver con la marcha esta tarde, una marcha contra el gobierno. Ahí vemos las imágenes. Una marcha bastante nutrida que circuló desde Paseo de la República, como vemos, Héroes Navales, también pasó por el Campo de Marte. Una parte de este grupo se fue hasta Breña, las inmediaciones de la casa del presidente Pedro Castillo, pero otros han permanecido recorriendo la ciudad y manifestándose en contra de algunas decisiones, como le decíamos al congresista Jaime Quito, por lo menos polémicas, ¿no?, que ha asumido el gobierno en estos días. Y tenemos que seguir hablando de estos temas porque van a tener mucho impacto en nuestra vida y en lo que va a ocurrir en los próximos meses también. Por eso nos acompaña a esta hora Hernando Guerra García, Nano Guerra García, parlamentario de Fuerza Popular. Vamos a conversar con él sobre los temas de esta semana. Buenas noches, Nano, gracias por acompañarnos. Es importante saber qué tiene que decir Fuerza Popular y los sectores políticos con los que usted ha dialogado en estos últimos días respecto a cuál va a ser la respuesta al gobierno, a las designaciones en el gabinete, si el gabinete Bellido queda como está o debería hacer algún ajuste. Pero antes de iniciar este diálogo, ¿qué le parece si vemos un tuit, un mensaje que ha publicado un congresista de su bancada, el doctor Bustamante? Lo tenemos en imágenes porque creo que es importante tocar este tema, ¿no? Ernesto Bustamante ha dicho esta tarde: el señor Vladimir Cerrón, vía emisarios, pide conversar individualmente con congresistas, al menos de la bancada de Fuerza Popular. Otra cosa es que el premier Bellido plantee reunirse con la bancada. Lo que está denunciando Bustamante es que emisarios de Cerrón están buscando a uno y a otro. Parece que su jefe, se refiere a Cerrón, quiere sondear o corromper con fondos para regiones. Con terroristas no se negocia, señala Ernesto Bustamante. Don Nano, buenas noches. ¿Hay congresistas de su bancada a los que de alguna forma Vladimir Cerrón quiere tentar, quiere llamar, se quiere reunir por separado? ¿Qué es lo que sabe usted? Ernesto Bustamante se refiere ahí a un hecho anterior, que es algo que trascendió en una conversación que tuvimos con miembros de la bancada, cuando fueron las conversaciones sobre mesa directiva, no sobre este gabinete, ni sobre esta coyuntura en específico. Ahora, el tuit es de hoy, sí, y sí, lleva un poco a ese tipo de preocupación. Pero el dato exacto es ese. Yo sabía del tema y, así como en otras bancadas... O sea que la discusión para armar el tema de la mesa directiva no la manejaban los parlamentarios de Perú Libre, sino la trataba de manejar de alguna forma Vladimir Cerrón. Esa es la información que nos llegó de alguna manera, que se buscaba conversar, ¿no? Y no solamente con congresistas de nuestro partido, sino congresistas de otros partidos. Yo creo que además es natural la conversación, el sondear, el ver, pero se refería en concreto a ese hecho. Todo que haya cualquier coordinación, pero de la manera más transparente, ¿no? Porque la ciudadanía está cansada de sospechar o pensar que puede haber algo irregular. Quiero entrar ya al tema, Nano, respecto a lo que va a ocurrir en los próximos días, ¿no? El jefe de gabinete, el señor Bellido, se ha reunido hoy con su bancada Perú Libre. Lo hará en estos días con Acción Popular. ¿Ya se ha comunicado con Fuerza Popular buscando una fecha, una reunión con la bancada de Fuerza Popular? No hemos tenido ninguna invitación ni conversación al respecto. Ahora, lo que muchos se preguntan en casa: ¿habrá un voto de confianza al gabinete Bellido? ¿Hablamos de un voto de confianza? O, como algunos lamentablemente también mencionan, la palabra vacancia. ¿Qué es lo que finalmente va a ocurrir? Bueno, yo creo que de acá al voto de confianza todavía hay algunos días en los que debemos de evaluar varias cosas. A ver, lo primero que hay que evaluar es la composición de este gabinete y el talante de este gabinete. Yo creo que el presidente de la República nos ha dado un mal regalo de bicentenario. Creo que pudo ser más flexible, más inteligente, más generoso con otras posiciones y darnos un gabinete que nos dé tranquilidad en un momento en que la gente sigue sufriendo por la pandemia, sigue muriendo por la pandemia y sigue sin trabajo. Y lo que no es posible es que tengamos que estar discutiendo sobre este tema y estando ya no en sospechas, sino en seguridades sobre el componente bastante radical, por ser generoso, de varios de los miembros del gabinete, entre ellos
el presidente de su Consejo de Ministros, que hasta el día de hoy no ha deslindado con las palabras que dijo sobre el terrorismo. Él dice que lo han sacado de contexto, que lo han tergiversado. Nos hubiese encantado que deslinde y que diga con el terrorismo no, pero eso no lo ha hecho. Y él es el presidente del Consejo de Ministros de todos nosotros y que responde al presidente de todos nosotros, porque nosotros hemos terminado pues aceptando que es el presidente de nosotros, ¿cierto? Ahora, de aquí a la presentación del gabinete de Bellido en el Congreso, que probablemente van a transcurrir unas 3 semanas por lo que vamos escuchando, ¿qué debería ocurrir? ¿Debería asistir el gabinete tal como lo conocemos hoy o debería haber en el camino algún tipo de cambio correctivo precisamente para garantizar ese voto de confianza? Podrían ocurrir varias cosas y ojalá puedan ocurrir varias cosas. Una de ellas es que exista una rectificación, una reflexión frente a lo que le dice la población, los medios de comunicación, los partidos, periodistas. Una reflexión que nos lleve pues a no tensar y polarizar esto. Ojalá esto pueda darse. Si no, tendremos que pasar al segundo paso, que es escuchar qué puede plantear este presidente del Consejo de Ministros, nuestro presidente del Consejo de Ministros, sobre diversos puntos que son de mucho interés, ¿no? Y darnos además esta tranquilidad de deslindar con una posición como la Cerrón. Yo escuchaba al congresista Quito hace un rato que decía, pero es el jefe del partido, perdón, es el jefe del partido al que hemos nosotros escuchado declarar que una de las estrategias es disolver el Congreso. Así es. Y él lo ha dicho públicamente, lo ha dicho en un video. Le pongo un primero... Entonces los peruanos que esperamos que se resuelvan nuestros problemas, estamos sometidos a un plan al que lo único que le interesa es disolver el Congreso. ¿Ustedes sienten que este gabinete de Bellido es un gabinete de choque, es un gabinete de provocación para que el Congreso no le dé el voto de confianza y con eso ya tiene un gabinete rechazado y ante la eventualidad de un segundo gabinete rechazado con otro presidente del Consejo de Ministros polémico, inaceptable para las fuerzas democráticas, se abre el camino de una disolución del Congreso? No es que lo creamos efectivamente así. Yo espero que la visión del presidente de la República no sea esa, no sea tan cortoplacista de decirnos en menos de 5 días, estar diciéndonos, a mí no me interesa gobernar, a mí me interesa lograr el poder, a mí me interesa continuar la consigna de salvo el poder, todo es ilusión. Ojalá que no sea así. Yo creo que está a tiempo de demostrar una cosa o la otra, ¿no? ¿Qué sería lo más sensato? ¿Hacer algunos cambios de este equipo ministerial que acaba de juramentar unos días o cambiar a la cabeza al señor Guido Bellido? Yo creo que es una decisión presidencial. Él debería evaluar. El cuestionamiento viene a partir de la cabeza. A partir del presidente del Consejo de Ministros comienzan estos cuestionamientos. No, pero quiero volver a... Naro, si uno lee las críticas que han aparecido esta semana, estos días, que no son solamente de los partidos, claro, como ustedes, partidos que siempre han estado en contra del señor Castillo, sino incluso aliados en el esfuerzo electoral final, en la segunda vuelta, que han tomado distancia de esta designación del señor Bellido, está claro que lo lógico sería cambiarlo, pero no parece ser el talante ni del gobierno ni del señor Vladimir Cerrón, como públicamente lo ha dicho. Lo increíble, Pedro, es que no han pasado ni 6 días y parece que hubiese pasado un mes de la juramentación de un presidente que nos dijo a todos los peruanos, el señor Cerrón no va a ser ni portero, y estuvo encima, ahí arriba, en la galería. Desde el primer momento. Desde el primer momento. Vamos a ver, Nano, si le parece, tenemos una línea de tiempo para que nuestros televidentes se ubiquen. Vamos a observar en la imagen. Tenemos una línea de tiempo precisamente de lo que ha venido ocurriendo estos días. Ahí lo tenemos. Me voy a mover un poquito, me voy a levantar, como hacía mi amigo, como hace mi amigo Cristian Jobot. El día 28 de julio, claramente, juramenta el presidente, asume como jefe de Estado, y el día siguiente, a la 1, hay la juramentación simbólica en la Pampa de la Quinua, pero lo más importante, digamos, en términos prácticos, directos, de impacto en la vida de la gente, que era conocer al jefe del gabinete. Y nos dimos con esta sorpresa, para muchos ingrata, por la escasez de experiencia, de atributos por parte del señor Guido Bellido, de que se había escogido a un dirigente con antecedentes polémicos del partido, y no una figura que podía proyectar a Pedro Castillo y su gobierno
a recibir apoyo de otros sectores. Eso no ocurrió. Y se dijo que por la noche juramentaría el gabinete, ¿no? Estuvimos citados a las 8:30 de la noche. Finalmente, después de las 11, juraron 16 de 18 ministros y uno de los cargos más importantes, que es el Ministerio de Economía, brilló por su ausencia. Y no solamente ocurrió esto, sino que el señor Pedro Franque asistió a una reunión, se retiró porque el señor Pedro Franque estaba en contra del nombramiento de Guido Bellido como jefe de gabinete, por todas las razones que hemos comentado a lo largo de la noche, ¿no? Y tampoco el ministro de Justicia, que tiene un cargo muy importante. Al día siguiente fue el desfile militar y luego, como consecuencia del terremoto, el sismo en Piura, viajó a Piura. Y ya por la noche, nuevamente, después de las 10, hubo esta juramentación, tanto el ministro de Economía como el de Justicia. ¿Qué ocurrió en el camino? ¿Qué fue lo que Pedro Franque inicialmente lo llevó a decir no y luego sí? Es algo que todos quisiéramos conocer. No sé si ustedes, como una de las fuerzas de oposición más importantes con las que va a tener que conversar el señor Franque, tienen alguna idea. No, no tenemos ninguna idea, pero se lo vamos a preguntar. Porque el Perú merece explicaciones, no solamente por la aceptación, sino por este interregno de duda que nos ha costado caer en nuestras cotizaciones a nivel mundial, que nos ha costado el alza del dólar. Entonces, alguna explicación tendrá que darnos el actual ministro de Economía. Acaba de escuchar a un representante del gobierno que dice que eso es mera especulación. El tema del dólar, el tema de la bolsa. Pero lamentablemente es una especulación que afecta al bolsillo de la gente. No, pero además revela el total desconocimiento del congresista Quito de la economía, de las finanzas y de lo que es pues, la proyección de un país en una economía global, ¿no? Claro, pues finalmente no es el tema solo del dólar, que pueda pasar de 3.98 a 4.10, sino es un tema de credibilidad como país. Cuando eso se afecta, luego tenemos problemas para recibir préstamos o para establecer tratados comerciales, que es lo que finalmente genera empleo y oportunidades para nosotros. Cuando tu credibilidad baja, lo único que está diciendo el otro es, los expertos en el mundo están diciendo, sospecho que este país va a tener problemas para pagar. Eso es terrible, eso es como cuando alguien entra en Infocorp, ¿no es cierto? Claro. Ahora, un poco al vuelo, porque imagino que no han tenido tiempo de reunirse con otras bancadas aún, pero sí es importante perfilar cómo va a ser en este Congreso la distribución de las comisiones tan importantes. Acabamos de escuchar al congresista Jaime Quito, representante del oficialismo, que prácticamente quieren todas las comisiones que tienen trascendencia y que son importantes, pero los votos que ellos tienen no les permite acceder a esas. ¿Cuáles son fundamentales para la oposición? ¿Desde dónde pueden ustedes fiscalizar y controlar democráticamente? Porque lo que el Perú necesita es una oposición leal, ¿no es cierto? No obstruccionista. ¿Qué comisiones son las que ustedes sí o sí, como oposición, necesitan tener? Así es. Permíteme solamente hacer una digresión anterior. El congresista Quito ha dicho aquí que a la bancada mayoritaria le corresponde, porque siempre ha sido así, escoger primero las comisiones. Eso no es correcto. En primer lugar, ha habido casos en los que la bancada mayoritaria no ha escogido primero. En segundo lugar, la bancada mayoritaria puede escoger, pero no escoge todas las comisiones que desea. Y eso quiero explicar a los ciudadanos, porque lo que va a suceder es que se van a reunir en la Junta Directiva del Congreso y allí se van a escoger las comisiones. Y más o menos le toca a cada partido un número de comisiones de acuerdo al número de congresistas que tienen. Nosotros sí hemos algo conversado con partidos afines, porque nos interesa en esencia dos cosas. Uno, poner un contrapeso democrático, riguroso, pero no obstruccionista. Al menos nuestra lideresa lo ha dicho bien claro en un Twitter en el que en el primer párrafo ha dicho que vamos a apoyar al gobierno en las cosas que sean las mejoras de las condiciones de vida de los ciudadanos. Pero van a encontrar en nosotros también un muro firme de contención ante el avance de lo que nosotros consideramos son ideas comunistas. ¿Y qué comisiones fundamentales? ¿Qué comisiones nos parecen interesantes? Importantes, perdón. Constitución, también la Comisión de Salud. Es muy importante que los peruanos podamos ahora tener un espacio para saber qué pasó con la pandemia, con el manejo del COVID. La Comisión de Presupuesto es una comisión también importante que queremos que puede ser un contrapeso. Ahora, sí o sí la va a querer el gobierno. De fiscalización. El Congreso tiene un mecanismo, según lo que se decida,
en este órgano se escogerán las comisiones. No es que alguien tenga más derecho. Lo más probable es que sea, pues como se dice popularmente, algo un poco más chocolateado, ¿no es cierto? Pero nosotros sí creemos fundamental tener estas comisiones, no como fuerza popular, sino que estén en manos no del partido de gobierno. Bueno, por eso va a ser importante escuchar al primer ministro qué tiene que ofrecer al país y al Congreso para llevar un trabajo coordinado, que es lo que quisiéramos finalmente. Muchísimas gracias, Nano. Creo que, como decíamos en la anterior entrevista, se vienen días muy intensos donde los congresistas también tienen que demostrar ese interés, ese apego a los intereses del Perú, y vamos a tener oportunidad de seguir conversando. Días intensos en los que sí tengan la seguridad que sabremos defender la institución, la Constitución, las institucionalidades, y en el que no tendremos ningún problema, ningún temor. Si es necesario que perdamos nuestras curules, será así. Ah, bueno, o sea, está abierta la posibilidad de una vacancia, por lo que usted acaba de decir. No. Porque se vaca un presidente, una vicepresidenta y se convoca a nuevas elecciones. Lo que he dicho es que si alguien pretende que nosotros vamos a tener miedo porque disuelvan el Congreso, no tenemos ese temor. Muy bien. Ojalá no lleguemos a ese punto. Yo espero que no sea así. Muchísimas gracias, Nano Guerra García, vocero de Fuerza Popular. Vamos a estar pendientes de lo que ocurre en las próximas horas. Creo que es muy importante. Y también vamos a ver lo que ha sido la primera actividad oficial desde la presidencia del Consejo de Ministros por parte del jefe del gabinete. Se reunió con su bancada.